A principios de este año les había propuesto hacer un reto lector, que incluía 12 lecturas, las cuales la íbamos a realizar a lo largo de los 12 meses de este año. En un principio me parecía una buena idea, era algo nuevo y más que nada era un reto personal, porque el objetivo dentro de todo era poder sacar o leer libros que estaban en la pila de pendientes desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal y como bien les adelantaba, el día de hoy quiero hablarles sobre este reto. ¿Qué tal me fue? ¿Me fue bien? ¿Mal? ¿Qué meses lo seguí? ¿Qué meses no tanto? Yo creo que ya entrando a diciembre está súper interesante hacer este tipo de reto. Como ya les adelantaba, en este video quiero compartirles un pequeño análisis de mi propio reto lector, ya que estamos entrando en diciembre, está interesante hacer como que esa retrospectiva y no sé en qué momento a mí se me ocurrió que podía ser una muy buena idea hacer un reto lector. Lo había visto en muchas otras partes y sí, era muy interesante y a mí me hubiera gustado seguir alguno de ellos, pero yo sabía que no iba a ser muy buena idea. Por esa razón tal vez quise hacer uno mío propio de decir, bueno, ponte tú los objetivos y tú síguelos, pero yo ya tenía un antecedente de no seguir mis propios retos. En el 2022, por junio, julio más o menos, yo tengo un video en el que les hablaba acerca de un objetivo de leer un clásico por mes en lo que restaba de ese año, del 2022. En este video quiero compartir con ustedes una lista de TBR de libros clásicos que quiero leer, porque me parece muy interesante. No sé, es como un compromiso, considero, de poder seleccionar un libro para leer cada mes y llegar a diciembre más o menos, porque seleccioné solamente 6 libros, llegar a diciembre y poder hablarles acerca de esta experiencia. Y de todos esos títulos solamente había leído uno, que fue Drácula, una de mis mejores lecturas ya finalizando el año, pero no había leído los demás libros. Para mí ese ya tendría que haber sido un foco. Aún así me pareció una buena idea. Seleccioné 12 premisas, 12 libros que según yo voy a estar leyendo a lo largo del año. Ya veremos a fin de año si lo logramos y por supuesto se los comparto porque tal vez ustedes también puedan seguir este reto lector conmigo. Hice este reto, se los compartí. De hecho en su momento les había mencionado que como que cada mes les iba a compartir el libro que estaba leyendo por si alguno de ustedes quería unirse. Al final no lo hice porque realmente me di cuenta que no es lo mío este tipo de retos, entonces lo manejé un tanto más personal, pero ya les adelanto, no me fue tan bien, así que nada, empecemos con este análisis y empezamos con enero, por supuesto. En enero yo les había propuesto, porque acá tengo como que todas las premisas, leer un libro que tuviera en el título la palabra Auschwitz, porque en 1945, en enero, justamente se cerraba este campo de concentración y yo les había propuesto leer este libro que era Auschwitz, Última Parada, de Eddie Dewey. Lo leí, empezaba muy bien el año, es una lectura corta que a grandes rasgos uno de los recursos interesantes de este libro es que el autor utiliza algo así como un alter ego para contar su propia historia. Les digo, me parece muy interesante porque yo siento que el contar tu propia historia en una tercera persona hace que las cosas puedan no ser tan profundas, tan sentimentales y claramente se nota porque es un libro más que nada analítico comparando con otros que también pueden ser consideradas biografías o autobiografías. De hecho, lo interesante de este libro es que nos cuenta sobre lo que él pasó en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración y en las barracas número 11 y número 12, las cuales estaban vinculadas con el sector de la salud y con los experimentos que se realizaban. Muchos de ellos estaban vinculados con la fertilidad de las mujeres judías. A la fecha se sabe que estas conclusiones ayudaron con el desarrollo de algunos fármacos, pero lo que es triste es saber que se utilizaron a humanos, a mujeres para realizar estos experimentos. Tiene una connotación histórica bastante importante. Si tienen la oportunidad de verlo, yo sí les aconsejo porque es cortito, pero muy interesante, muy intenso y en este caso sí cumplía con la premisa del mes de enero. La premisa de febrero decía, bueno, inclinándonos al cliché de San Valentín, un libro que te provoque sentimientos. Algo así decía la premisa y yo había propuesto leer el título de Romper el Círculo, un libro bastante famoso por acá, que a la fecha no lo he leído porque en ese momento llegó a mis manos otro libro y estoy hablando de La Química del Amor de Ali Hazelwood.
Para ese momento yo ya conocía la pluma de la autora, así que sin más me adentré a leer este libro y fue maravilloso porque cumplió con la premisa, me provocó mucho sentimiento, me sacó una sonrisa y en ese momento fue una lectura perfecta. A grandes rasgos nos cuenta la historia de Bill y Levi, dos científicos que sí pasan por cosas, se enamoran, en fin, o sea, yo creo que lo que destaco de los escenarios que nos presenta la autora, a pesar de utilizar la misma fórmula, es justamente ese acercamiento con el ámbito científico, donde vamos a ver los roles tanto masculinos como femeninos y principalmente las circunstancias tan difíciles a las cuales las mujeres tienen que enfrentarse en un ámbito que sí iba direccionado hacia los hombres. En este caso, Vi pasa por cosas bastante feas de cierta forma y todos los libros en general de Ali Hazelwood lo tratan el tema de cómo las mujeres son acosadas en este ámbito, cómo muchas de ellas tal vez al lograr un mérito se lo vincula con que seguramente se acostó con tal persona o hizo esto, hizo el otro. O sea, no se llevan el mérito completo. Y yo creo que ese tipo de escenarios, más allá del romance que nos saque una sonrisa y que tal vez muchos se enfocan únicamente en ello, siento que también pone en manifiesto como que este tipo de temas que conducen al debate, que conducen a la reflexión. Y es algo que me gusta de la autora, les digo, por más que utilice la misma fórmula, a mí sí me provoca mucho y sí me provoca demasiado sentimiento, no solamente por el romance de los protagonistas, sino por el contexto en el que sucede. Así que cumplíamos bien hasta febrero. Llegamos a marzo y marzo asiático, por supuesto no podía dejarlo de lado, es un mes que yo siento que puedes encontrar muy buenas recomendaciones tanto en YouTube, ya se extiende también a TikTok, a Instagram y en este caso yo había propuesto leer Battle Royale y tal cual lo hice, leí este libro de Kusum Takami, no sé exactamente cómo se pronuncia. Es una distopía demasiado interesante, es extensa justamente porque son 42 estudiantes los cuales son enviados a una isla para desvivirse entre ellos y solamente tiene que haber un ganador. Lo que destaco y en su momento, y lo vuelvo a mencionar, es que el autor le da la característica y la personalidad a cada uno de estos estudiantes, lo cual te permite diferenciarlos del resto a pesar de que incluso son nombres asiáticos. Los nombres asiáticos, al menos a mí, sí me cuestan mucho, pero los podía reconocer a partir de sus actitudes y aunque algunos de ellos sí tienen una participación bastante efímera, se les da más realce a los protagonistas que ya tienen incluso antecedentes, conocemos sus antecedentes y vamos a entender mejor el contexto en el que se desenvuelven. Siento que todo el contexto que el autor nos presenta es demasiado interesante. Incluso, ya dejando de lado el tema de la isla, hay como que una retórica que está vinculada con la distopía misma, con el sistema totalitario que nos presenta, que utiliza este tipo de juegos, llamémosle, justamente para manipular a las masas, para hacer creer a las personas que ellos no pueden confiar los unos con los otros, tienen que desconfiar, lo cual hace que ellos no se puedan reunir en grupos ni siquiera mínimos con el objetivo de derrocar al sistema totalitario bajo el que están. Entonces me parece demasiado interesante el contexto y por supuesto todo lo que sucede sí puede llegar a ser muy sangriento y se entiende perfecto que se tome la base de esta historia para contar otras historias adicionales que a la fecha incluso pueden ser mucho más famosas que esta, pero si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad está supremamente interesante y cumplíamos para marzo asiático perfectamente bien. Y les puedo decir que ya para acá como que vino mi decadencia, o sea, ya había dejado de lado el tema de reto lector. No sé si se me olvidó o tenía en mi cabeza otras cosas, la verdad es que no lo recuerdo, pero sí, francamente se vino mi decadencia porque en abril la premisa decía libro que hable sobre libros porque estaba vinculado con el Día Internacional del Libro y yo había propuesto leer El infinito en un junco. Creo que leí la primera, la segunda página y por alguna razón lo dejé de lado. Sí me estaba interesando, pero creo que no fue el momento y nada, no lo cumplí. Así que abril tachado, llegamos a marzo. Yo había mencionado dentro de la premisa un libro de ciencia ficción o de fantasía y había propuesto leer El autoestopista galáctico, que era el libro favorito de Elon Musk. No es una persona como que de mi mayor interés, pero sí siento que tiene ideas muy interesantes relacionadas con la tecnología y quería saber lo que decía este libro.
Pero mi problema con este libro, y ya por finalizarlo incluso, o sea, no me faltaba nada, yo creo que el problema fue que maneja mucho el recurso de lo absurdo y yo no lo llego a comprender en su totalidad. Yo, por ejemplo, creo, no sé, soy una persona un tanto más analítica y es una de las razones por las cuales incluso en su momento con el libro de Alicia en el País de las Maravillas no congenié, no podía conectar, no llegué a entenderlo al 100% y algo muy parecido me pasó con El autoestopista galáctico. No es un libro que lo vaya a dejar, de hecho sí quiero continuarlo porque les digo, me falta nada, pero me cuesta, o sea, no es un libro que en su totalidad haya disfrutado y tal vez si lo lea en otro contexto, tal vez al año pueda darles una opinión diferente, pero por el momento no congenié con este libro y es la razón por la cual no lo terminé. Y ya para junio les había propuesto leer un libro distópico, porque en 1949 se había publicado por primera vez, 1984, un libro distópico increíble en todos los sentidos. Y les había propuesto Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Fue una revelación, me encantó, o sea, yo estaba encantada a pesar de lo tétrica que es esta historia, porque a grandes rasgos en este mundo ya no podemos consumir carne animal porque esta fue infectada. Y nos toca consumir carne humana. Bueno, se propuso esa brillante idea y tal cual se hizo. Empiezan como que a haber ciertas políticas, reglas para el consumo, la comercialización, en todos los sentidos que se pueden imaginar. A la fecha, cualquier tipo de comercio, de negocio en el que participen animales, ahora participan humanos. Es decir, que el tema de la curtiembre de la piel, pues es humana. El consumo de la carne, la venta de la carne es humana. La cacería es humana, los laboratorios, experimentos son con humanos, o sea, todo se trastorna de una forma increíble. Yo creo que una de las grandes reflexiones de este libro es el hecho de que las personas nos obsesionamos a la fecha con la carne humana. Tenemos o mejor dicho, animal. Tenemos una obsesión ya casi enfermiza respecto del consumo de carne, que no podemos vivir sin ella, o sea, se convirtió en nuestro pan de cada día, pero a un punto muy extremo. Y este libro es increíble para pensar qué es lo que haríamos nosotros si ese consumo de carne animal ya no fuera algo factible. Me parece demasiado interesante. Si ustedes no han leído este libro, considero que ya no más tienen que leerlo porque de verdad está increíble. Ya para julio yo les había propuesto un libro para alcanzar la luna, o algo así decía la premisa, porque justamente el hombre llegó a la luna en este mes, en el 69. Y en su momento la propuesta, si no me equivoco, fue una breve historia de casi todo, porque les había comentado que yo siento que los ensayos que abarcan tal vez un periodo de nuestra historia bastante extenso son muy interesantes para ponernos en el contexto de cómo fue desarrollándose nuestra historia y nuestra vida como humanos. Este libro a la fecha me parece interesante y por alguna razón no tuve la oportunidad ni siquiera de abrirlo, pero sí espero hacerlo en un futuro. Así que este mes, o sea, julio, tampoco fue un buen mes para seguir el reto literario, pero ya en agosto les había propuesto un libro que está relacionado con tu país, en este caso con el mío, que era Bolivia, y yo lo cumplí, aunque no lo terminé en agosto como tal, creo que lo terminé en septiembre más o menos. De hecho, en el video anterior me equivoqué, yo les había mencionado que este libro lo empecé en septiembre, lo terminé en octubre, pero ya me di cuenta haciendo la edición que no fue así, lo empecé en agosto, pero lo terminé en septiembre y estoy hablando de Klaus Barbie, un novio de la muerte, un ensayo increíble para conocer a esta personalidad. De hecho, ya haciendo un análisis un tanto más profundo, podemos pensar que este libro es claramente el ejemplo de cómo funciona el sistema político y social en el mundo, de cómo los intereses se anteponen a lo que está sucediendo en ese momento y todavía tenemos como que esa parcialidad en el tema moral, en el tema ético, porque el sistema que había ganado la Segunda Guerra Mundial, bueno, parte de ese sistema eran los estadounidenses y literalmente estaban contratando a personas que eran parte del sistema nazi, del sistema alemán, únicamente para intercambiar información, que les sirvieran como informantes, que les pasaran toda, no solo la información, sino las estrategias que ellos ya tenían en ese momento.
y esto los podía poner en ventaja respecto de los demás, en este caso los estadounidenses respecto de los soviéticos, que eran tal vez sus principales enemigos en ese momento. Entonces, les digo, el tema moral, el tema ético, sí se lo parcializa mucho, y yo siento que es una de las cosas más tétricas, más decepcionantes del mundo. Y ya, bueno, en este caso, refiriéndonos exclusivamente a Klaus Barbie, él logra escapar de sus crímenes, de los crímenes que había cometido en Francia y en Alemania, hacia Sudamérica, y se establece en Sudamérica. ¿Cómo es que participa en la política de la sociedad del momento, conjuntamente otros nazis que al igual que él habían escapado de Europa? Pues es lo que este libro trata, y me parece que está increíble porque se acompaña de documentos, de entrevistas, de fotografías, de muchísima información que revelan una historia de verdad increíble. Y yo creo que también llega a ser impactante como después de tanto tiempo sí se logró condenar a una persona que había cometido crímenes de guerra en los años 40. De verdad es una lectura de verdad muy muy interesante y cumplía con el objetivo de la premisa en el mes de agosto. Ya para septiembre había propuesto un libro que hable sobre la Segunda Guerra Mundial y tenía que leer KL, los campos de concentración, pero todavía no me animo. Es un libro bastante extenso y les digo, todavía siento que no estoy en el momento de leer este libro, pero eso no quiere decir que no haya leído libros que estén relacionados con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el wrap-up pueden ver que sí leí bastantes libros que estaban relacionados con este tema. Uno de ellos, El diario de Helga, que es el testimonio de una niña en los campos de concentración. La revelación más interesante es que está vinculado con el campo de concentración de Terezín, el cual era utilizado para la propaganda alemana nazi que se mostraba al mundo entero. Otro libro que leí fue La espera, de Kyosun Henry Kim, que aunque está vinculado más con la guerra de Corea, tiene antecedentes con la ocupación japonesa en Corea, y específicamente con la Segunda Guerra Mundial, que también me parece interesante porque hay una escena, bueno, no sé si es una escena, es una conversación específica en la que no voy a entrar en detalles, pero también está relacionada con la Segunda Guerra Mundial. También me leí Hitler, es un manga muy interesante que nos habla sobre esta personalidad, que al final del día es muy importante, y nos habla sobre el sueño que tenía de ser pintor, sobre cómo lo rechazaron, fue a la Primera Guerra Mundial, nace en él ese sentimiento de patriotismo, se une a un partido político, lo catapultan al poder y se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Otro libro que también leí, que estaba relacionado con el tema, fue La Unidad 731, que nos habla sobre lo que los japoneses llegaron a hacer también en sus propios campos de concentración, en la Unidad 731, que era un campo destinado a los experimentos humanos. Todo lo que hicieron fue horrible. De hecho, también se vincula con lo que les mencionaba, la parcialidad de la ética y la moral, porque al final del día, las conclusiones, la información que ellos recabaron a lo largo de estos años y de los experimentos con humanos fue negociada con los estadounidenses para que ellos no pagaran las consecuencias de sus actos. De verdad, todas las lecturas de septiembre sí estaban vinculadas de una u otra forma con la Segunda Guerra Mundial, con la guerra, y sí fue un mes bastante interesante en cuanto a lecturas sobre guerra. Ya para octubre había propuesto un libro sobre un premio Nobel, ya que por estas fechas se da a conocer los ganadores del premio Nobel, pero yo tenía en mente leer un libro de, creo que Doris Lessing, pero no pude leerlo, o no sé, no me dieron como que ganas. Creo que me enfoqué en otras lecturas, y aunque también tenía como que en mente leer a otro premio Nobel, no se dio la oportunidad, y pues iba pésimo desde ahí. Noviembre, un libro que te genere como que terror, que estaba relacionado con el tema de Halloween, Día de Muertos, Día de Todos Santos, que lo celebramos acá, por ejemplo, y tenía planeado leer Misery. De hecho, lo estaba comenzando y me estaba súper enganchada porque me quedé espantada con el personaje que tenemos, pero lo dejé de lado porque, les digo, me vino como que un pequeño bloqueo lector en el que ya no tenía ganas de leer, en el que estaba un tanto decaída. No sé, yo creo que no encontraba el momento para leer y era lo que me estaba frustrando, y al final terminé en noviembre específicamente leyendo un libro, así que no me fue nada bien y no terminé de leer Misery. No sé si lo vaya a terminar. Sí me estaba gustando, pero lo dejé de lado. Y ya en diciembre
que decidí hacer ya este como que análisis en este último mes, porque yo dije, no falta mucho para terminar el año. Puede que leas, puede que no leas este libro, así que no va a ser mucha la diferencia, pero yo en este diciembre planeo leer Momo de Michael Ende. Dice que está muy bonito. Veo que la letra es bastante grande, así que no creo que me cueste demasiado y espero que exista una lectura que me pueda sacar de este bloqueo lector, porque no estoy enganchando con las lecturas. Estoy empezando, leo una página y no puedo continuar, pero esperemos que Momo sea la excepción. O sea, algo me dice que puede serlo, pero si ustedes tienen alguna recomendación para que pueda leer en este diciembre, que a grandes rasgos les comento que la premisa es un libro que te llene el corazón, pues lo pueden dejar también en la caja de comentarios. Pero hasta ahí mi pequeño análisis en cuanto a 12 lecturas, 12 meses, en los cuales prácticamente cumplí como 6 meses. O sea, la mitad de este reto estaba cumplido y la otra mitad pues me fue bastante mal. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder hacer este video, este pequeño análisis, porque en su momento no lo hice con los clásicos. Y aunque podemos concluir que no me fue tan bien y que no soy buena haciendo retos, tenía que compartírselos. Así que si ustedes tienen algún tip para seguir retos, tal vez algún consejo que me puedan dar, si ustedes tienen un club de lectura que los ayude con este tipo de premisas o retos, o lo hacen de forma personal o prefieren dejarlos de lado, les digo, yo creo que yo sí los voy a dejar de lado, porque no, o sea, soy pésima siguiendo y yo creo que llega a ser un tanto más una decepción personal. Pero les digo, si ustedes tienen algún tip, algún consejo que me puedan dar, incluso para poder salir de este bloqueo lector que ya siento que me está afectando mucho, también me encantaría poder leerlos. Por mi parte me despido, les agradezco que me acompañen un miércoles más. Espero que este video les haya gustado dentro de todo, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.